Conceptos bíblicos fundamentales. Tercer tema, el tema de hoy es los síntomas del pecado que destruyen mi santidad. Acuérdense, es siempre personal. La santidad de Dios es la santidad del Señor. Y la santidad mía es la que yo me tengo que santificar. Y estamos viendo ese tema, ¿no? Pero ahora vamos a ver los síntomas del pecado que destruyen o minan mi santidad. La serie que seguimos, conceptos bíblicos fundamentales. En las dos primeras enseñanzas vimos el atributo que resume la esencia del único Dios verdadero. ¿Cuál era? Su santidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos deleitamos y nos gozamos, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, recién en la alabanza, Señor. Y nos has sido bueno, Padre, en todos nuestros aspectos de nuestras vidas, Padre. Todo y cada una de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, de lo que estamos ahora pasando, Señor. Tú lo sabes todo, mi Dios, y aún más que nosotros. Y sabemos que tú estás en control absolutamente de todo, mi Dios. Y te damos gracias, porque sabemos que eres nuestro Padre, que nos amas y que buscas nuestra relación íntima, personal contigo, Padre. Guíanos y fortifícanos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos viendo el atributo por excelencia, que era la santidad de Dios. Es la santidad el centro de cómo relacionarnos con Dios. Recién que estábamos cantando las alabanzas de la santidad, ¿no? Recién que les comentaba, ¿no? Como me hizo recordar el sueño, pero me mostraba su santidad, me mostraba la santidad, lo puro que es el Señor. O sea, ¿qué significa? Intenciones buenas, inmaculada, totalmente pura, absolutamente sin mancha. Esa es el alma de nuestro Padre Celestial. Eso me estaba mostrando y me impactaba mucho y me confrontaba. La santidad es el centro, mis hermanos, dijimos en estas dos últimas enseñanzas de cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Si tenemos bien claro lo que significa para Dios la santidad, podremos nosotros relacionarnos de una manera adecuada con el Señor. La santidad, mis hermanos, es la principal doctrina para poder entonces tener esta relación de una manera correcta. Los hombres con este único Dios todopoderoso, el creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. ¿Y por qué entonces es importante el cómo debo de relacionarme con Dios? ¿Por qué? Porque se ha perdido mucho este tema, ¿no? ¿Por qué es tan importante como yo debo relacionarme? Nomás citan muchas veces que la fe, que la oración, que el arrepentimiento. Pero todas esas son partes que los vamos a ir aprendiendo, ¿no? Porque son también conceptos fundamentales en esta serie. Pero son partes de esta relación inmaculada, perfecta que quiere el Señor con nosotros, cercana. Mis hermanos, es importante el cómo debo de relacionarme con el Señor, con nuestro Dios creador, porque Él vendrá por su iglesia y Él vendrá por una iglesia que dice que es santa. Esto significa, el Señor Jesús dijo que iba a regresar y que desde las nubes, pues esta vez con gran poder y gloria. Cuando uno dice con gran poder y gloria, no es que va a venir y va a nacer en un pesebre como vino la otra vez, como un bebé, sino que va a venir con ojos de fuego. Yo nomás a veces me lo imagino, porque yo sé que va a pasar y quizás nosotros seamos esa generación que podamos presenciar, ser testigos vivos de eso. Y el Señor va a volver en las nubes del cielo con gran poder y gloria para rescatar ¿a quién? A su novia. Ya veremos después por qué rescatar, ¿no? Porque hay un peligro inminente en este mundo, ¿no? Que quiere destruir a la iglesia, que quiere destruir
todos estos conceptos fundamentales que estamos ahora tratando de ver y que asentar en nuestra mente y nuestro corazón. Y el Señor viene justamente por su novia, Iglesia Santa, y que primeramente por los que ya murieron físicamente, dice la palabra, pues ellos serán resucitados primero. Y todavía, si usted y yo estamos con vida, seremos nosotros arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire y para siempre estar con el Señor. Esa es la promesa más grande, nuestra bienaventurada esperanza. No hay algo que pueda con esta esperanza. Cristianos, si su esperanza no está en esto, tiene la mira torcida. Y acuérdese bien lo que significa pecado. Pecado es tener la mira mal, apuntar mal. La novia de Cristo tiene que ser santa. La novia de Cristo es la que ya ha iniciado esa relación con el Señor. Una relación personal, una relación santa, subrayo santa. Por eso dice el mismo Señor Jesús en Mateo 7:22. Mateo 7:22 en la Reina Valera. Fíjense cómo Él lo expresa, siempre tan directo. Dice así la palabra 22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es aquel día? El día que Él va a regresar. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciéndonos el Señor? Muchos le dirán en aquel día del juicio, de estar cara a cara con el Señor. Ahí, en mi vida, de esta vida que estamos viviendo, tuvimos una relación contigo. Eso es lo que están diciendo. Hicimos cosas en tu nombre y a tu favor. Hicimos buenas obras. Pero el Señor, ¿qué le contesta? 23, y entonces les declararé, dice el Señor, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es el Señor respondiéndoles, no los conozco. Nunca tuvimos una relación personal. Nunca me buscaste de todo tu corazón. ¿Se dan cuenta de la importancia de comenzar ya esa relación personal uno a uno con el Señor Jesús? ¿Cómo esperamos continuar en la vida eterna algo que jamás iniciamos en esta vida? Eso no lo entiendo. Quieren ir al paraíso, quieren estar en el cielo, aunque por dentro dicen, hoy va a estar medio aburridón, ¿verdad? Pero ni modo, mejor que el infierno va a ser. Así que mejor me cuadro en esa manera, pues sí. Pero nunca le buscan. Nunca se congregan, nunca oran, nunca se humillan ante Dios, nunca buscan hacer la justicia de Dios en sus vidas. Nada. Pero sí quieren empezar esa relación en el más allá. ¿No? Más allá, del más allá se van a ir. Mis hermanos, si no comenzamos esa relación personal con nuestro Dios en esta vida pasajera, si no lo hacemos, nunca Él será nuestro Salvador. Si no comenzamos la relación con este Dios único y verdadero en esta vida temporal, o sea que tiene principio y fin, nunca, jamás será nuestro Padre. ¿Y quiénes entran a la casa del Padre? Pues los hijos. No entran otros que no sean los hijos. Incluso a los que van a las iglesias les diría que son peor, discúlpenme por ese duro, pero son peor que aquel hijo pródigo que ya ni siquiera quisieran regresar al Padre, prefiriendo quedarse cuidando a los cerdos y solamente deseando esas algarrobas. ¿No se da cuenta de la analogía de esas algarrobas? Las algarrobas, todas las cosas que representan este mundo. Ay, busco la casa propia, busco el carrito, busco la cosa, busco el prestigio, busco el puesto, busca las algarrobas, lo que comen los cerdos, pero no busca al Padre Celestial y por eso no regresa nunca al Padre.
nunca regresó al Padre y por eso nunca irá a la casa del Padre. No esperemos tener una relación en la vida venidera con el Padre si no le he buscado aquí en esta vida. La muerte, mis hermanos, en el mundo lo toman como algo muy trágico y realmente lo es, porque cada quien aquí todos perdimos seres queridos y muy queridos algunos. Marca la muerte un antes y un después. Pasar de una vida que tiene fin, o sea, tiene un tiempo de finalización que solo Dios sabe, a otra vida que no tiene fin, que dura para siempre, que se llama eternal por eso, porque no va a haber la variable tiempo en esa vida. La variable tiempo es para esta vida. Cuando esa vida pasamos a la eternidad, por eso decimos. Entonces, la muerte física cambia drásticamente nuestra vida, porque nuestra vida continúa, mis hermanos. Nuestra alma y nuestro espíritu siguen. Nuestro cuerpo, pues es el que muere. O sea, un tercio, vamos a ponerle así, porque aunque para sacarlo a la analogía matemática, ¿no? Pero no es eso, ¿no? Todos son uno. No es que uno es un tercio de todo, pero vamos a hacerlo así para que se entienda, ¿no? Digamos que un tercio, que es mi cuerpo, se nos fue. Y 2/3 ahí están. Pero eso que se fue, Dios dice, yo te lo voy a recuperar con algo muchísimo mejor. Eso es la resurrección de los muertos. Eso es el arrebatamiento. Pero bueno, la gente dice, bueno, está bien. La muerte marca un antes y después, pero para el cristiano no es tan drástico, porque es una continuación nomás. De estar en un cuerpo que envejece y se enferma hasta morir, a un cuerpo vital, cuyo poder emana del Dios vivo, que no envejece ni decrece. En este es de estar rodeado de cosas temporales, banales, de las cuales el Señor dice que no valen nada. Y nos advierte que no hay que desearlas porque se acaban, son temporales. ¿Cuándo se acaban? Justamente con la muerte física. Pasamos de estar rodeado de puras cosas temporales que van a terminar, que dice la palabra, en el fuego. Ser quemadas en el fuego, a estar rodeados en la vida venidera, en la presencia del Dios de los espíritus, de seres eternales y de las maravillas venideras que nos ha prometido el Señor. ¿Cómo estar deprimidos con esto, con esta realidad, con estas promesas que el Señor nos ha dado? Pero hay algo que no cambia, mis hermanos, para nada, sino que continúa exactamente como nuestra vida, nuestra alma y espíritu. ¿Cuál es eso que no cambia para nada? Es mi relación con Dios. Continúa la relación que yo inicié aquí. O la falta de relación, el distanciamiento que tengo con el Señor. Una de dos cosas de estas dos van a continuar. Para los que continúan la relación, o mejor dicho, nos incluimos, ¿no? Para los que vamos a continuar la relación con el Señor, Él nos va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y algunos se quejan de las algarrobas todavía. Ya déjese de las algarrobas. Sí, son nutritivas. Ya déjese de eso. Y veamos por las cosas de arriba. Y será, mis hermanos, simplemente continuar esa relación personal y especial, porque es una relación especial con Dios, con el Señor. Aunque ahora va a ser mucho más cercana, va a ser cara a cara, conociéndole a Él como Él nos ha conocido. De una manera, wow, yo ya nomás veo un poco. Sentir un poquito de eso nomás, sin barreras, sin ninguna limitantes, sin ningún tipo de restricción como ahora tenemos, porque nuestra mente limitada y nuestro corazón que tiende al engaño, pues ya no serán más, dice la palabra, habrán pasado. Tendremos la mente de Cristo y el cuerpo glorificado semejante al del Señor.
¿Cuántos les dan gracias al Señor por Él tomar la iniciativa de esta relación y amándonos primero, tratándonos de enamorar primero? Ese es el Dios que hemos creído, mis hermanos. No se merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. No se merece que seamos sacrificio vivo en santidad al Señor. Claro que sí se lo merece. Eso y mucho más. Los que han asentido ahora y han dicho sí. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Sabiendo que tenemos una relación que para nosotros es de la máxima importancia. Dijimos que no debe de ser una relación entre muchas, sino la principal. Y cuando es la principal, yo cuando hago algo, al primero que le consulto, ¿a quién es? Al Señor, a mi Padre Celestial. Él es el más sabio, Él ya sabe todo. ¿Por qué no le voy a preguntar a Él? ¿O por qué no le preguntamos a Él? Y somos tan necios. Pero a los que no tienen todavía esa relación con el Señor, pues ¿qué esperan? Hoy es el día de salvación. Ya déjenle. Reforzaremos ya para seguir con el siguiente tema. Fíjense, la santidad o la vida en santidad de cada uno de nosotros nace, ¿en dónde entonces? En mi relación con Dios. ¿En dónde nace? Ay, porque yo soy bien bueno, porque ya soy cristiano, porque ya me bauticé. No, nace de mi relación con Dios. Esta relación se inicia no porque nosotros le busquemos primero, eso ya lo sabemos, sino porque Él tomó el primer paso, Él fue el primero en buscarnos y en acercarse a nosotros. Y lo hizo con un plan ya premeditado para conciliarse con nosotros, ejecutándolo, ya lo dijimos, a la perfección. ¿Y cuál es la ejecución perfecta de todo el plan de salvación, de redención del Señor? La vida de Jesús, su muerte en la cruz y la resurrección. Esos tres eventos verídicos, comprobables, testificables. Por eso nosotros somos testigos de eso. ¿Qué somos? Testigos de aquella obra de Jesús hace 2000 años. Y dice así la palabra en Romanos 12:1. Lo vimos la semana pasada, pero les recuerdo. A los que ya hemos entendido de esta obra perfecta en sacrificio vivo del Señor por nosotros. Nosotros también seguimos sus pasos de esta manera, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Lo voy a leer en la traducción viviente. Dice así: por lo tanto, amados hermanos, se dirige a nosotros, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Fíjense, dejen. No nos puede obligar el Señor. Por eso nos ruega que lo hagamos, porque nos conviene. Muchos tienen ahí maneras de pensar que no nos damos cuenta que están mal. Acuérdese, nosotros no nos vamos a dar cuenta muchas veces de muchas cosas que hacemos mal. Dice el proverbio que pensamos que vamos siempre en camino de bien, ¿verdad? Pero es camino de perdición. Por eso hay que dejar, nos ruega la palabra de Dios, que nos dejemos cambiar nuestra manera de pensar. Y entonces, o sea, la consecuencia de ese humillarme ante la guía del Espíritu Santo, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuándo vamos a saber la voluntad de Dios? Cuando le dejemos a Él, le permitamos al Señor cambiarnos nuestra manera de pensar. Hay muchos cristianos que andan errantes. No es que no sean cristianos. Luego la respuesta fácil: ay, él no es cristiano. ¿Y usted qué sabe si es o no cristiano? Solo Dios sabe. Bueno, después de mucho convivir, nosotros también podemos tener cierto discernimiento.
Pero el que en verdad sabe porque lee el corazón, pues es el Señor. Pero muchos, yo les digo, cristianos andan errantes. ¿Qué es errantes? De aquí para allá, sin constancias, muy variables, muy volubles. Porque no saben, fíjense bien por qué es. Porque no saben la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en sus vidas y en sus familias. Por eso necesitan, mis hermanos, o necesitamos, hay que incluirnos, dejar de ser influenciados por la cultura de este mundo y entregarnos completamente a esta relación íntima con el Señor, buscando la santidad de Dios. La santidad, que ¿de quién es? Es de Dios, es su atributo mayor, pero está en Él. Yo tengo que buscar esa santidad, no buscarla en mí, sino buscarla en el Señor. Pero buscar la santidad a muchos se le hace una cruz muy pesada. El Señor dijo, toma tu cruz y sígueme. Claro, es una cruz, porque es una decisión que yo tengo que tomar. Pero cuando tomamos esa cruz en humildad ante el Señor y nos dejamos cambiar la mente, el Señor mismo dice, mi yugo no es pesado, es fácil. Él dice que no es gravoso, que no es difícil. Y lo que lo hemos vivido, sabemos que, no digo que, ay, qué facilito. ¿Cuántos tropezamos? ¿Verdad? Muchos. Y todavía lo hacemos. Pero cuántas veces nos arrepentimos y cuántas veces el Señor nos recibe y nos corrige y nos apapacha y nos llena de paz y gozo, y ahí seguimos corriendo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, la Reina Valera contemporánea. Dice así la palabra de Dios. Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación. Mediante, aquí viene lo importante, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nuestra salvación es mediante ¿qué? La santificación, claro, pero ¿de quién? Nuestra no, por el Espíritu Santo. Este es un versículo que tenemos que entender, mis hermanos. El que busca ser santificados por sus propias fuerzas, ¿cómo se les llama? Religiosos. Andan en sus propias obras, quieren agradar a Dios por sus propios méritos. Fariseos, escribas, saduceos, religiosos de todas las épocas, ahí están todos. En cambio, la palabra de Dios es bien clara. Dice, nuestra salvación depende, es mediante la santificación. ¿De qué? Por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos va guiando en este proceso de santificación. Y claro, y la fe en la verdad. Porque yo, para poder seguirle, tengo que creer que es verdad lo que dice la palabra. Si yo no le creo la palabra, ¿voy a obedecer? Claro que no. Por eso es clave, claro, la fe que me une a Cristo y me dice, sí, Él es la verdad, Él es la vida, por eso le sigo. Pero después en la vida diaria, en la vida cotidiana, en el que hay que tomar muchas decisiones, es mediante esta santificación que el Señor nos exige, es mediante el Espíritu Santo. La santificación no es algo que yo me pueda jactar, sino que la santificación es mediante la guía y el poder del Espíritu Santo. Es Él, Dios, que nos hace santos. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, en la traducción viviente, dice así. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Quién nos hace más y más parecidos a Él? El Espíritu. El Espíritu.
quién es el Señor, porque el Espíritu Santo es Dios. Pero si Dios es todopoderoso, si el Espíritu Santo es Dios, entonces, ¿por qué no todos podemos ser más que vencedores en este proceso de santificación? Esa es una pregunta, ¿no? Que alguno se hará, alguno que está batallando con algún pecado, un pecado oculto. La respuesta es fácil, porque seguimos en este cuerpo y el pecado está morando en mí. Génesis 4:7, desde el principio el Señor nos dice en dónde está el mal. ¿Qué significa? Que el mal lo debemos de buscar primero ¿en dónde? En nosotros, para poder santificarnos ante el Señor. Génesis 4:7, la historia todos la sabemos, ¿verdad? Dios aceptó la ofrenda de Abel, rechazó la ofrenda de Caín. ¿Porque hace acepción de personas? No, sino por la actitud del corazón que el Señor ya veía en cada uno de ellos. Y dice así la palabra, lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice, le dice Dios, ¿a quién? A Caín. Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. A Caín se lo dijo, ¿eh? Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. O sea, no te dejes dominar por el pecado. El problema central no es que el pecado more en mí. Ese no es el problema central. Sí es un problema, ¿verdad? Que el Señor ya nos dijo que cuando moramos o Él venga y ya todavía estamos vivos, nos arrebate, ya eso se acaba, porque este cuerpo pasa y nos da uno glorificado como el de Él. Pero el problema central entonces no es que el pecado more en mí, como dice Pablo en Romanos, sino más bien que el pecado me domine. Ese es el problema. El problema no es, el pecado mora en mí, soy pecador y por eso ni modo, por eso peco. No, el pecado es porque te domina. Cuando en Génesis 4:7 Dios le dice a Caín, usted tiene que ponerse ahí en la posición de Caín. Y muchos caemos en el proceso de menospreciar esto que nos advierte el Señor desde el principio, de ahí de Génesis capítulo 4, desde el principio de la palabra nos está advirtiendo. Se nos hace fácil a veces jugar con el pecado. Es como jugar con fuego. Y el que juega con fuego, ¿cómo dice el dicho? Pues se quema. Y este fuego es eternal, mis hermanos. Muchas veces olvidamos que el Señor nos advierte una y otra vez sobre el pecado, porque el pecado no confesado, el pecado practicado es el que trae siempre muerte, siempre lleva a la muerte. ¿Y de qué pecados exactamente estamos hablando? Pues de todos los tipos de pecados habidos y por haber. Pero quiero aclarar que hay algunos que muchas veces nosotros menospreciamos, los consideramos pecados de segunda clase y hasta de tercera clase. Estos sí se pueden hacer, estos no. Y algunos ni siquiera consideran algún pecado como pecado, fíjense. No sé con qué vara lo está midiendo, porque si lo mire con la vara de su corazón, cuidado, porque va a caer. Lo tiene que mirar siempre con la vara de la palabra, que es la verdad. Muchos piensan y consideran algunos pecados que no son pecados porque piensan que son insignificantes. No le afectan a nadie. Con este pecado, es un pecado, es una mentira blanca. Al contrario, con este pecadillo yo estoy, al contrario, estoy beneficiando al hermano o al prójimo o a mi familiar. Pero el pecado, Dios lo llama siempre como pecado. Se acabó, punto. Aunque lo quiera usted y yo disfrazar de otra cosa, para Dios es igual. Todas las personas, miren, todas las personas en su sano juicio están siempre en contra del crimen, ¿sí o no? ¿Estamos siempre en contra del crimen? Alguien mata a alguien con dolo, alevosía y ventaja, etcétera, y pues sí, estamos en contra de eso. Alguien agrede a otro,
de cualquier forma, aunque sea justificadamente, y se lo agredió. No está, eso es violencia, eso está mal. Alguien está mintiendo para conseguir algún propósito bueno. ¿Está bien o mal? Está mal. Todos en nuestro sano juicio estamos contra el crimen. Ahí citando a las sociedades que lo llaman crimen, ¿verdad? Y estamos profundamente convencidos de que hay que enfrentarse al crimen. ¿Sí o no? ¿Quién dice, dejemos el crimen ahí? No, todos decimos, al crimen hay que enfrentarlo, hay que hacer justicia y con firmeza. Y está escrito en la Biblia eso también. Fíjese, de ahí la existencia, como todas las sociedades habidas y por haber de toda la historia de la humanidad, así piensa el ser humano, ahí la existencia de prisiones o instituciones psiquiátricas también, que son lugares en donde se encierran la gente que cometen esos crímenes, que fueron juzgados y sentenciados, condenados. Pero los criminales, por así llamarlo, los criminales solo constituyen un pequeño porcentaje de la población total. Creo que es Estados Unidos el que tiene más reos. Están muchos países, México también tiene muchos reos, muchos criminales, gente que hizo un crimen y fue condenada y está encerrada. Pero fíjense, ese porcentaje es el 0.0 y feria, 0.00%. Mucho más significativo, mis hermanos, es el hecho de que cada miembro de la población, todos los que somos miembros de una nación o país, es en mayor o menor grado, en un momento u otro, que moralmente pecadora o moralmente anormal, en sentido socialista hablando, ¿no? No hay ninguna persona sobre la faz de la tierra que es moralmente perfecta. Nadie. Los criminales causan mucho daño, mucha aflicción. Ahí lo vemos en las noticias. No estamos menospreciando eso o minimizándolo. Pero en término medio, en términos generales, las personas sufrimos mucho más a causa del egoísmo, a causa del mal genio, a causa de la irracionalidad de la mente humana que a veces dificulta incluso la misma convivencia en las sociedades e incluso en las familias. Esas son causas de infidelidad, de rencores, rencillas y odios dentro de incluso de las familias. La crueldad que parte de la mente, o sea, la violencia y hasta la violencia física que destroza familias, conducen al divorcio, traumatizan a los niños. Y una lección clara de la historia, mis hermanos, si vemos la historia, muchos países, imperios, a lo largo de muchos siglos, la población, los seres humanos, han sufrido mucho más. ¿Por qué? Por las promesas incumplidas de los políticos, por las falsas filosofías, por la opresión de los gobiernos y de los imperios, que ya Cristo nos había dicho, ¿no?, que se iban a enseñorear en nuestras vidas. Mucho más hemos sufrido por tiranos y déspotas que por los criminales que los gobiernos envían a la prisión. ¿Se da cuenta de esa realidad? ¿Se da cuenta de eso? Pero no solo, mis hermanos, se comportan de una manera irracional las poblaciones, las naciones, los imperios, los grupos sociales. Todos lo hacemos, mis hermanos, y lo hace usted y lo hago yo. Antes o después, a pesar de todas nuestras decisiones y de nuestras buenas intenciones, tenemos que admitir, al igual que Pablo hace 20 siglos, que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, dice Pablo en Romanos 7:19. Entonces, ¿qué es lo que no funciona, mis hermanos? ¿Qué es lo que no funciona? ¿En qué consiste esta enfermedad universal, histórica, que todos estamos sufriendo? La Biblia insiste con toda confianza en que podemos encontrar una liberación continua y creciente de esa enfermedad. Y domina esa liberalización
de esa enfermedad la denomina salvación. Pero no seremos capaces de captar lo que significa la salvación o cómo funciona, a menos que entendamos primero el término bíblico, el concepto fundamental, la doctrina bíblica que se denomina a la enfermedad. ¿Cómo se llama la enfermedad, mis hermanos? El pecado. El pecado es la enfermedad que causa todos esos tumultos que estábamos hablando en las sociedades, en las familias, a lo largo del tiempo. Para ayudarnos a comprender esta enfermedad, el pecado, utilicemos la analogía de la enfermedad física. En ella, en una enfermedad física, todos nos enfermamos, todos sabemos. ¿Qué distinguimos? Tres conceptos. Número 1, los síntomas. Número 2, la enfermedad, la enfermedad misma que origina los síntomas, ¿no? Y número 3, la causa ¿de qué? De la enfermedad. ¿Está bien? Se identifican esos 3 puntos, ¿no? Cuando nos enfermamos. Porque para que alguien cure o se cure, no basta con suprimir los síntomas. ¿Se da cuenta? Sin hacer desaparecer la enfermedad en sí. Y no hay esperanza de ello a menos que se combata la causa. O sea, no hay esperanza de curarme. A menos que se combata ¿qué cosa? La causa y se elimine. Por ejemplo, la gripa. La gripa yo no me la trato con un cubrebocas. Si sabemos que es una gripa, si yo estoy enfermo de gripa, pues, o tengo un resfriado, pues debo tomar reposo, debo saber abrigarme, descansar y tomar los medicamentos que el médico me prescriba para terminar esta enfermedad, ¿entienden? Y después, ¿qué debo hacer para no enfermarme, engriparme más de eso? Pues hidratarme bien, lavarme bien las manos, tener las vitaminas C, abrigarme bien en tiempo de frío, etcétera, etcétera. Y si hay alguien engripado cerca, pues mantener la distancia. Los síntomas, mis hermanos, es lo mismo del pecado. En el Nuevo Testamento proporciona una lista de síntomas del pecado, una lista. Y normalmente añade una advertencia acerca de la gravedad de dichos síntomas. Aquí tenemos una de esas listas. Vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Estamos hablando de los síntomas del pecado, de la enfermedad espiritual, vamos a decirlo así. Gálatas 5, 19, Reina Valera contemporánea, dice así: las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todos pecados sexuales, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que significa divisiones, herejías. ¿Vieron? Idolatría, peleas, odio, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, o sea, vicios, perversiones, acerca de las cuales les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí tenemos otra lista. Esta es una lista de ¿qué dijimos? De los síntomas del pecado. Aquí tenemos otra lista que proporciona una descripción horrible de los síntomas que pueden aparecer cuando la enfermedad del pecado está en un estado muy avanzado. Fíjense que dice en Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10, Reina Valera contemporánea, dice así: como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. Fíjense bien, todos son síntomas del pecado. En sus labios hay veneno de serpientes. O sea, cuando hablan para agredir, para calumniar, para mentir.
Su boca está llena de maldición y amargura. ¿Conocen gente así? Sus pies son veloces, ¿para qué? Para derramar sangre. ¿Se acuerdan de las 7 cosas que aborrece el Señor en Proverbios 6? Bueno, los derramadores de sangre, rápidos para derramar sangre. Para lo violento, para lo malo, rápidos son. Destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hay rebeldía. Cuando lo ven a los ojos, ven que hay rebeldía. No hay temor de Dios. El Nuevo Testamento insiste en que todos mostramos algunos de estos síntomas en diferentes niveles. Puesto que la enfermedad dijimos que era ¿qué? Universal. Todos, nadie es justo. Están los que podríamos denominar, mis hermanos, entonces estos vamos a dividirlos y con eso quiero terminar, con esta división de los síntomas generales. Vamos a dividirlos en 3. Síntomas generales del pecado, claro, entre los que se encuentran, hay más, vamos a citar 3. Número 1, la debilidad moral. ¿Qué cosa? La debilidad moral. Romanos capítulo 5, versículo 6. Cuando aún éramos débiles. Ser débil. ¿Débil en qué sentido? Físicamente, no. Moralmente está hablando. En el alma, mi conciencia o cauterizada o débil. Como ejemplo, voy a citar a Poncio Pilato. Lo voy a pasar al estrado a Poncio Pilato, ¿no? Todos sabemos que era el gobernador romano, ¿no? Que responsable de la crucifixión de Jesucristo. Se trata, mis hermanos, Poncio Pilato. Fíjense bien, Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? El hombre, ¿no? Se trata de un hombre que seríamos, este es el último hombre que yo podría sospechar que es un hombre débil en el ser interior quizás, porque él era un soldado de alta graduación, un oficial que estaba al mando del ejército romano en Judea y también era responsable él de mantener la ley y el orden en el país. Era una persona con autoridad, era una persona, los romanos en esa época eran personas duras. Y para llegar a esos niveles tenían que pisar muchas cabezas, serruchar muchos pisos, como decimos, para él ascender. Era una persona dura seguramente. Y esta persona, Pilato, aparentaba, ¿no? Como si fuese un gran tronco de madera, ¿no? Veo cuando cortan la madera, el tronco así principal, y digo, ay, este está bien fuerte, voy a hacer algo con esto. Que en la superficie se ve sólida, se ve fuerte, maciza, pero por dentro carcomida por las termitas. Y cuando se le presiona un poco, se deshace. Eso era Poncio Pilato. Cuando habló en privado con Jesús y se dio cuenta de la realidad de este hombre de Dios, que su misma esposa le dijo, no, eso es un hombre santo, es un hombre de Dios, no le hagas nada. Y él dijo, espérame, vamos a verlo cara a cara, a ver si en verdad es eso. Y él se dio cuenta de la realidad de Jesús, el hombre Dios. Y del enorme pecado, crimen que cometería si crucificaba al inocente Hijo de Dios. Pero él decidió hacer lo que sabía que era correcto y liberar a Jesús. Al principio sí. Se determinó y dijo, híjole, no, este es un hombre justo, es un hombre hasta parece como un ángel y seguramente estaba él maravillado. Ya le había advertido la esposa. Y cuando salió al tribunal, la multitud que gritaba, en modo amenazante les gritaba, y todos los líderes que habían chantajeado a todos, y lo estaban chantajeando a él, amenazándole con incluso denunciarlo ante el emperador, ante el César, que iba a traicionarlo si no lo mataba. ¿Y Pilato qué hizo? Sabiendo que él era un hombre justo, ¿qué hizo? Sucumbió. Aunque sabía que estaba a punto
de él hacer un acto de injusticia, condenar al inocente y darlo por criminal. Y lo hizo. Claro, se lavó las manos y ahora quedó para la posteridad. 2000 años después dijimos, no te laves las manos, ¿no? ¿De dónde sale? De Poncio Pilato. Ay, se me fue. En Números capítulo 14, versículo 18, dice, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios jamás va a tener por inocente al culpable. Lo contrario también es verdad. Nunca va a ser culpable a alguien que es inocente. Y aquí Poncio Pilato sucumbió por su debilidad moral. No lo busque en Proverbios 17:26. Dice la palabra, nos da un consejo, dice, ciertamente no es bueno condenar al justo. Ciertamente, cuando la palabra de Dios nos dice ciertamente no es bueno condenar al justo, maldecirlo, calumniarlo, hacerlo tropezar al justo. No es bueno, porque se meten ¿con quién? Con el justo de justos. El temor que sentía Pilato por su debilidad moral, su resistencia no le ayudó, era paupérrima. Y aterrorizado sentenció a Jesús a ser crucificado. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿nunca hemos dicho una mentira por temor a las consecuencias si decíamos la verdad? Chéquelo. Le aseguro que va a tener una listita ahí. Nunca hemos hecho alguna cosa que sabíamos que estaba mal, porque el grupo al que estábamos ahí inmiscuidos o que pertenecíamos era la empresa, la escuela, incluso la iglesia o la familia. Ese grupo insistía en hacerlo y teníamos miedo de enfrentar al grupo. Fíjense, esta es una cosa importante, porque muchos cristianos en el Medio Oriente son los que condenan a sus hermanos cuando son presionados. Yo siempre le digo al Señor, yo no quiero ser uno de ellos, Señor. Ayúdame, dame fuerzas para no ser de esos. Yo quiero ser el que se va a ser martirizado, no el que los acusa. Por eso llama bendecidos a los que se alejan y no se juntan con esta gente perversa, con esta gente malvada, que es malvada, que hace lo malo y le vale hacerlo, no le interesa. ¿Cómo empieza el Salmo 1:1? Dice, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, que no se detiene a hablar con pecadores. Fíjese, ni siquiera se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Pero ahí andamos. La otra vez me llamó un amigo de allá de Monterrey. Bueno, hace ya más de un año, en la pandemia. Oye, ¿por qué ni hablas? ¿Qué te crees o qué? ¿Por qué no? Pues, es que no tengo nada que hablar. Ellos en cada oración están diciendo una maldición, una blasfemia, alguna mala palabra. Están calumniando o hablando mal de otra. Están envidiando. Están odiando. ¿Y qué yo tengo que hacer ahí si la palabra me dice que no lo haga? ¿Por qué yo voy a hacer algo que la palabra me dice no lo hagas? Bienaventurado el que no lo hace. No, yo quiero ser bienaventurado. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Amén. Todos queremos ser bienaventurados. Esta es la manera, hacerle caso, creerle a Dios. El primer síntoma que fue entonces, la debilidad moral. No hay que ser débiles moralmente. Amén. Si después aquí es como China o como el Medio Oriente y me llevan a mí esposado, que no sea por uno de ustedes, que sea por el vecino de aquí, pero no por ustedes. El segundo síntoma general del pecado es la impiedad, mis hermanos, la impiedad. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Reina Valera contemporánea. Dijimos que eran 3. Vamos por el segundo, la impiedad. Dice así, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, Reina Valera contemporánea. También sabemos que la ley no fue dada para el justo,
sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales sexuales, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todo lo que se oponga a la sana doctrina, para todo lo que se oponga al pensamiento de Dios significa, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí se me ha encomendado. Y yo no me lo tomo muy personal, porque esto lo dijo Pablo, inspirado. Pues también cuando lo leo, usted también cuando lo lea, tómeselo como para usted. Y si es padre de familia, le aseguro que usted es sacerdote de esa casa. Tiene que vigilar por su casa, por el glorioso evangelio del Dios bendito, que a usted se le ha encomendado, que a mí se me ha encomendado. La palabra griega original, mis hermanos, traducida aquí de impíos, significa personas que no tienen respeto o reverencia. ¿Quiénes son los impíos? Las personas que no tienen respeto o reverencia. Ay, está lleno ahora, ¿no? Está lleno en la calle, está lleno en todos lados, lleno de rebeldía. Aquel por quien no tienen respeto ni reverencia es, en primer lugar, siempre ¿quién? A Dios. Siempre esas personas al primero que le dan es al Señor. Lo sepan o no lo sepan. Pero no se conforman con eso. Síganme el hilo aquí. El hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Y cuando las personas pierden el respeto y la reverencia por el Creador, comienzan a devaluar, menospreciar, rebajar a su criatura, el hombre. ¿Sí se da cuenta de eso? Las personas, porque el ateo, por ejemplo, que no cree en Dios, dice, en una situación que nadie lo pueda incriminar o encarcelar o acusar con el dedo señalador de la sociedad. Si puede matar al que le molesta, pues lo mata como una mosca. No tiene ningún compromiso moral con nadie, porque dice que si Dios no existe, pues ¿con quién tengo compromiso? Ya eliminé al que me molestaba como una mosca. Por eso la gente que es poderosa, ¿qué hace? Pues se aprovecha. Cuando tiene chance, se aprovecha. La gente que es irreverente y sin temor de Dios pierde respeto por la santidad del cuerpo humano también, mis hermanos. El suyo, o sea, el propio, mi propio cuerpo y el de los demás. De ahí la enorme y terrible gama de pecados sexuales y de abuso de alcohol y de las drogas y de todo vicio que dañan la salud física y debilitan la mente. ¿Se da cuenta? Cómo cristianos viciosos no hay. Bueno, si usted ve a cristianos, usted no sabe si son cristianos, pero cristianos. Viciosos no hay. Porque nuestro cuerpo es el templo de Dios. Es algo santo. Yo no lo voy a ensuciar. Las personas impías, irrespetuosas de Dios, pierden también el respeto por la santidad de la verdad. ¿De qué? De la verdad. De ahí que de ellos sale toda clase de mentiras, engaños y promesas rotas. ¿Cuántos le han roto una promesa? ¿Verdad que un montón? Un montón. Me han estafado, me han hecho esto y lo otro y puras promesas, ¿verdad? Ni se diga los políticos, dicen que puras promesas rotas. Engaños y mentiras. No tienen respeto por la santidad de la verdad. Al final, también, mis hermanos, en este punto 2, pierden el respeto por la santidad de la vida misma. Este tipo de personas, los impíos. De ahí, mis hermanos, los interminables crímenes violentos, asesinatos que vivimos. Por todos lados está lleno de eso. Fosas, matanzas. La vida del hombre no se valora.
¿Por qué? Porque son impíos. No respetan a Dios, por ende no respetan su creación y menos la vida de nosotros. Seguimos. El primer síntoma dijimos que era la debilidad moral. Segundo, la impiedad. Tercero y último, el tercer síntoma general de esta enfermedad endémica que es el pecado, tercer punto, es la alienación y enemistad con Dios. ¿Qué es alienación? Alienación es el proceso mediante el cual un individuo, cualquiera de nosotros, se convierte en alguien ajeno a sí mismo. ¿Vieron cuando yo no fui, no me conozco en esto, ¿cómo pude haber hecho esto? O sea, cuando decimos así, pues estamos alienados. Que ha perdido el control de sí, significa. Como producto de la alienación, las personas se comportan de manera contraria a aquello que se espera de ellas por su condición y naturaleza. Yo espero que mis hijos me obedezcan, ejemplo, pero de repente salen rebeldes, llego y me patea la cabeza porque no le gustó la comida. Bueno, estoy exagerando, pero ya nomás un berrinche así como ya están grandes y no me gusta la comida y se la tiran a su madre así. Imagínense, qué tremendo, ¿no? Híjole, tremendo, ¿no? Nomás pensarlo me da... Ay. Fíjese, ese tipo de personas que se comportan de esa manera, que no se debe hacer de esa manera. De ahí que la alienación sea un sinónimo de enajenación, que significa estar fuera de sí, perder el control de sí mismo. Eso es, este tercer punto, la alienación y enemistad con Dios. Cuando estamos alienados, nos enemistamos ¿con quién? Con Dios. Romanos capítulo 8, versículo 8. Dice en la Reina Valera, y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Los que viven, subrayo vivir, según la carne. Las cosas que no son de Dios, las cosas espirituales, las cosas de arriba. Sino los que siguen los deseos de sus ojos, nomás todo lo que está en esta vida, la vanagloria de esta vida. Esos no pueden agradar a Dios. Ya lo sabe, cuando ven a cristianos que están nomás, como ese que está en Houston, no lo nombro porque si no me regaña el pastor Chuy. Pues todo ese que dice, no, es que tenemos que ser prósperos para que la gente vea que somos más que vencedores. Y anda en una Ferrari y se pasea en una Ferrari y llega haciendo así. Y dice que el que es pobre es un pecador. Fíjense, en el versículo 7, aquí en Romanos 8, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Aquí designios habla de una inclinación mental o a propósito, ¿no? Con intención, ¿no? ¿A qué? A las cosas de la carne. No es pecado querer un buen carro, pero sí es pecado en el corazón jactarse de estas cosas. Romanos, ahí se lo voy a leer los 3 versículos principales aquí, que es importante en la traducción viviente. Romanos 8:6 al 8. Romanos 8:6, traducción viviente, dice así. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa, dice esta traducción, la naturaleza pecaminosa les controle, domine, la mente lleva a la muerte. Acuérdense lo que le dijo a Caín, que no se dejen dominar, ¿no? Por el pecado. Pero permitir, otra vez, ¿qué palabra es? No es enseñorearse. El Espíritu Santo ahí está con nosotros, somos cristianos. Pero nunca nos va a obligar a hacer nada, ¿eh? Por eso nosotros tenemos que permitirle, decirle, Señor, trata conmigo. Pecador, yo pecador, trata conmigo. No diga, trata con él, pecador. Diga, trata conmigo. Esa es la oración que agrada a Dios. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Cuántos creen esto?
Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Jamás vas a poder ser un buen cristiano siguiendo las cosas de este mundo. Jamás. 8, por eso, dice, por eso, y concluye, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Esa es la conclusión. ¿Te acuerdan? Génesis 4:7. Es lo mismo. Desde el principio hasta el Nuevo Testamento, la palabra de Dios es una. No hay contradicción. No hay santidad en esta clase o forma de vida, practicando el pecado, dejándose llevar por su naturaleza pecaminosa, por el pecado que mora en cada uno de nosotros, porque no hay temor de Dios. Somos irreverentes a lo que el Señor dice en la Biblia. ¿Qué me importa? Pues sí. Porque no hay una relación personal con Dios. No buscamos su santidad. Colosenses capítulo, vamos cerrando, Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses 1, 21, en la Reina Valera, dice así: y a vosotros también, que erais pasado en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Éramos, ¿qué cosa? Enemigos de Dios, porque estábamos separados, ¿qué? Distanciados de Dios por nuestros, ¿qué? Malos pensamientos y malas acciones, mis hermanos. Por esas dos cosas. El último siglo, acuérdense los últimos 100 años. Yo sé que a muchos no les gusta la historia, discúlpenme, pero a veces hay que, dice el dicho que está basado en un proverbio, ¿no? Dicho secular, que el que conoce la historia, ¿qué cosa? El que no conoce la historia, perdón, ¿está qué? ¿Condenado a qué? A repetirla. Eso está basado en un proverbio, pero miren, es importante entender que los últimos 100 años la maldad se ha acelerado de una manera estrepitosa. Y es justamente porque en las sociedades y las personas, los gobiernos, todos se han conjurado para ¿qué? Sacar a Dios del panorama, sacar a Dios de las escuelas, sacar a Dios de las familias, sacar las iglesias en sí de las sociedades, sacar a Dios de todos los aspectos de nuestras vidas. Eso pasó los últimos 100 años. Si vemos la historia de la humanidad, vemos cómo después de Cristo, el cristianismo dominó en la parte, o sea, estamos hablando de la historia occidental, ¿no? Y se hizo pues la religión principal, vamos a decirlo así. Pero en los últimos 100 años se han dedicado a sacarla en todos los aspectos de la sociedad y de las familias. Los gobiernos de muchos países han utilizado todo su poder en un intento sistemático. ¿Qué significa sistemático? Adrede y bien planeado, meticulosamente así, para eliminar toda creencia de Dios y de Cristo Jesús. Pero la enemistad con Dios no se da solo por los ateos declarados, por los gobiernos comunistas, pónganlo lo que quiera. A veces incluso las personas que se denominan, vamos a llamarlos religiosas o cristianas, pueden estar enemistadas con Dios en su corazón. Y de eso se trata. El apóstol Pablo, él siempre se consideraba que, cuando era Saulo, una persona muy religiosa. Se consideraba que estaba agradando a Dios, pero fue un terrible enemigo de Jesús antes de su conversión. Él en 1 Timoteo capítulo 1 versículos 12 al 17, para los que anotan, no lo voy a leer, anótelo, ahí está. Él ahí explica en 1 Timoteo 1, desde el versículo 12, todo el proceso de conversión, de que era un blasfemo, y todo lo malo que era y cómo Dios lo convirtió. El hecho es que existe una rebeldía contra Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando Dios nos ordena en la Biblia, en su palabra, hacer algo o no hacerlo, su mismo mandamiento crea a menudo en nosotros, en nuestro corazón, un resentimiento en nosotros. Nos hace actuar de una manera contraria a lo que escuchamos en la Biblia.
El apóstol Pablo cita un ejemplo de su propia experiencia. O sea, él cita un ejemplo de su propia experiencia en Romanos 7, 5 al 9. Dice así, se lo voy a medio parafiar. Durante muchos años, dice ahí él que vivió pasando por alto el mandamiento de Dios de no codiciarás. Él lo pasaba de alto. Fíjense, pero póngalo para su vida, para que Dios le hable personalmente. El apóstol Pablo, mire, era el apóstol Pablo y él así se sincera. Fíjense, es como decir, hermanos, y todos, ¡ay, el apóstol Pablo! Algunos hasta seguro se persigaba y se arrodillaba y se iba así de rodillas a besarle los pies al apóstol Pablo. Pero él decía, fíjense lo que me pasó a mí. Yo he pasado por alto. Yo siendo hermano de ustedes y líder como me puso el Señor, pasé por alto este mandamiento de Dios, no codiciarás. Y todo el mundo se habrá quedado, ¿qué? ¿Cómo? Pues no, usted es un santo. Pero después Dios puso, fíjese cómo habla el apóstol Pablo, Dios puso ese mandamiento en mi corazón. Y Pablo se dio cuenta de que ese mandamiento, no codiciarás, le impulsaba a toda clase de codicia, dice él. Híjole, ¿vieron? En su interior. De una manera que en medio de su lucha perdía el control e incluso en lo profundo de su ser ni siquiera deseaba controlar eso. Está bien. ¿Qué le hace esto? Pues ya soy el apóstol, ya tengo tantas coronas de justicia, ya tengo muchos hijos espirituales. Yo voy a estar sentado en el trono al lado de Jesús. Y se le hacía fácil el no codiciarás. Sin tratar, dejar ese mandamiento sin tratar significa, mis hermanos. Por supuesto, esta enemistad básica contra Dios no es necesariamente, ni frecuentemente, se expresa en una hostilidad abierta contra Dios. Como el apóstol Pablo dice, seguro que él lo tenía guardado. Pero cuando iba a una congregación y veía a un hermano que tenía mucho dinero, dice, ay, yo antes tenía mucho dinero, pero ahora por la obra del Señor, mira, estoy todo zaparrastroso, parezco... Ay, y seguro que se frustraba. Y dejaba el no codiciarás. ¿Sí entiende? ¿Sí entiende la enseñanza del apóstol Pablo? No es que andaba el apóstol Pablo, denme una ofrenda y se le agarraba así a todos. Vámonos, ahí les veo. No era algo así. Era una persona santa, claro, era una persona de Dios. Pero ahí dejaba eso es lo que está diciendo. Que a veces se olvidaba y no lo controlaba, dejaba que eso siga fluyendo, ese no codiciarás. Eso es lo que se refiere en este pasaje el apóstol Pablo. Es más habitual que tome el pecado de esta manera. Lo que Pablo nos quiere enseñar es que tome una manera de indiferencia. Ahí está el pecado en nosotros y no lo tratamos, ni lo confesamos, no se nos hace pecado. ¿Sí me entiende? Porque ya nos acostumbramos a ese pecado. Se vuelve indiferente a nosotros mismos. Cuidado con eso, dice la palabra. Cuidado con esto, mis hermanos. Miren, si alguien dice, no me interesa la música y el arte, las pinturas esas, pues podemos pensar, pues sí, pues una lástima que no te guste la música, pero no nos preocupa. ¿Por qué? Porque solo es cuestión de gustos, ¿sí o no? Pero si una mujer le dice a su marido, no me interesas ya, no te amo, eso es una tragedia, porque es una clara evidencia de que se ha separado de él. En términos espirituales, el amor ha sido destruido ahí. Si alguien dice no le interesa a Dios, estamos ante la tragedia suprema, la tragedia de las tragedias. Esta persona está alienada, como dijimos en este tercer punto. Actúa contrario a su naturaleza, negando al mismo ser, el ser supremo que lo creó. Le debemos nuestra existencia a Dios, mis hermanos. No estar interesados en Él es un síntoma inequívoco de que en algún momento usted, la persona que se ha alienado y está negando al Señor,
con su forma de actuar. Por ahí en su boca sí dice que sí, ay, yo te amo, Señor, pero en su forma de actuar no. En algún momento ha tenido lugar una seria separación con Dios en su vida. Tiene que encontrar esa razón. Muchas veces nos amargamos por cosas que nos pasan en la vida. Una muerte de un ser querido, perdí todo la empresa, me quedé sin trabajo, mi esposa me abandonó, se destruyó la casa y yo estaba sirviendo al Señor y empezamos a amargarnos. ¿Identifica alguno de estos síntomas, mis hermanos? Con esto quiero cerrar. Estos son 3 síntomas. El primero, que era la debilidad moral. La segundo, la impiedad. Y el tercero, que dijimos que era la alienación, que nos enemista ¿con quién? Con Dios. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Piense en estas 3 síntomas del pecado. Son síntomas que a todos nos afectan, a todos. Pero debemos, como el apóstol Pablo se sinceraba enfrente de la iglesia de Roma, en una carta pública, y manifestaba: mis hermanos, yo, Pablo, el apóstol, el anciano, no he tratado en mi corazón y dejé que siguiera ahí el no codiciarás sin ser tratado. ¿Cuántas cosas estás dejando, mi amado hermano, sin tratar, como dijo Pablo? Puede ser debilidad moral. No la dejes, porque esa debilidad moral tarde o temprano va a pasar factura. Va a hacer que traiciones al Señor, que sea Judas o Poncio Pilato. Señor, no queremos ser ningún traidor de tu paz. No queremos ser traidores de tu evangelio. Queremos ser fieles, Señor. Añade a nuestra fe, Señor. Trata con nosotros desde lo más profundo del corazón, Señor. Trata con nuestra impiedad, Señor. Perdónanos por ser implacables con el débil y débiles con los poderosos. Ayúdanos a ser justos y no hacer acepción de personas. A tener un corazón bondadoso y entregado, caritativo, misericordioso, como eres tú, Señor. Porque los hijos se parecen a los padres, Señor, y queremos parecernos en todo a ti, Padre. Señor, trata, Señor, con esto, con nosotros. Ayúdanos a no seguir alejados de ti, Padre, porque eso lleva siempre a estar enemistados contigo, mi Dios. Humíllanos. Ayúdanos. Dejamos en este momento y te lo declaramos en la congregación de los santos, que te permitimos, Espíritu Santo, que moras en nosotros. Guíanos, trátanos, humíllanos. Gracias por cuidarnos, Señor, y estar al pendiente de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Salude a su hermano, a su hermana. Bendígalos.